Muy buenas noches para ustedes, buenos días para nosotros. Estamos grabando en la mañana, sin hipocresías, se los digo, desde el hotel Mérida Misión, en el barrio de La Mejorada. Lo hemos dicho, el corazón del corazón de la ciudad de Mérida, que es una forma de vivir la vida. Hoy nos acompaña el licenciado Xavier Abreu Sierra. Decimos Xavier, pero en realidad debe ser Javier. Bueno, depende como lo quieras ver, ¿no? En todo el mundo se pronuncia la XX, nada más en México se pronuncia J. Bueno, sí, tienes mucha razón, porque en el siglo XVI que nos conquistaron, se fundó, no existía la J. La J apareció en el siglo XVII, por eso nos llamamos México con J. De hecho, bueno, voy a decirte, si lees el Quijote, la versión original, dice el ingenioso Hidalgo, Don Quijote con J, con bueno, X. pero en el castellano de hoy, sí. En Cataluña se dice Sí. Xavier, en el País Vasco se dice Xavier. En España, en América también. Así es. Javier Tudela es tu amigo, ¿no? Como no, en Estados Unidos es Xavier. Sí, Xavier, cómo no. San Francisco es con X. Es con X, así es. Por la época. Es mi santo patrono. Sí, cómo no. Pero en México, por ejemplo, hay un tocayo. Y en nuestras raíces mayas la X se pronuncia X. Sí. Uxmal. No entienden. Los guaches tienen una capacidad muy difícil para shh, ¿no? Por ejemplo. Pero si dicen Xola y Xochimilco. Ah, mira, Xochimilco. Sí, tienes razón. Porque si no, dicen che, ¿no? Sí. Como los en el norte dicen los muchachos. Los muchachos, los sonorenses. Y me dicen Xavier. ¿Xavier? En esa zona de allá. Así es. Sí. Un tocayo tuyo celebérrimo, que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo en México, ante gente de México, digo Xavier Villarrutia. Se me va. No, ¿cuál Xavier? Javier Villarrutia, pero es que es con X. Así es. No con J. Bueno, el caso que está con nosotros, bueno, es muy conocido, fue alcalde de Mérida, ha sido todo, casi todo, menos gobernador. No, ya no fui. ¿Ya no fuiste? Me queda todavía el anhelo de ser gobernador del Club de Leones o de Rotarios. Sí, ¿cómo? Bueno, pero bueno, ha sido todo. Diputado federal, ha sido presidente del PAN, ¿no? No, tampoco. Ha recibido fui presidente del Comité Municipal del PAN, sí, Ahí está. en 1982, ¿El Comité 84, Municipal? Luego fui secretario general del partido muchos años. Mi primera carta credencial de panista data del año de 1969 en el 7º Distrito Electoral de la Ciudad de México. O sea que si yo no hubiera interrumpido mi vida de partido, estaría por cumplir 50 años de... ¿Ya no estás? Lo que pasa es que en el año 71 me nombran presidente nacional del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana y tengo que separarme del partido porque me pedían total separación de partido político. Y entonces allá interrumpí. Cuando regreso a Yucatán en el 75, el PAN era un partido que no participaba. No. Era abstencionista, ¿Sí? que es de 1971 sí. a 1981, el PAN no participó en ningún proceso. Nada, hasta que volvió Carlos, ¿no te acuerdas? En el 81 precisamente. Sí, ¿cómo no? En ese entonces es cuando regresamos al proceso electoral, sí. Es cuando yo regreso y me vuelvo a integrar al PAN. Es una cosa fascinante. El PAN estaba integrado por 3 personas, unas más, desde luego, ¿no? Recuerdo con mucho cariño, a don Benito Rosell. Mira, yo fui maestro del Tecnológico de Mérida y daba la clase de problemas económicos de México y siempre invitaba a los representantes de los partidos a que fueran a hablarle a los muchachos. Y del PAN siempre iba invariablemente Roger Cicero Maquini. El poeta Roger Cicero. Y después don Pepe Haddad Interián. Rafael Castilla Peniche era el Cachicha. El segundo que aparecía, y el tercero era don Antonio Wu Manrique. Ah, don Antonio. Yo te quiero contar, en 1981, cuando llega Carlos y nos invita a una reunión de los panistas que habíamos en ese entonces. Rich Gutiérrez. Ahí te va. Nos reunimos 12 personas en casa de Carlos. De Roger Cicero. Roger y su esposa,
Antonio Wu, José Haddad, Tomás Vargas Sabido. Tomás Vargas Sabido, ¿cómo no? Benito Rosell, don Marcelino Vargas Segovia, que era uno que andaba mucho por los pueblos. El licenciado Bolio Pinzón, ¿no? Don Héctor Bolio Pinzón, Rafael Castilla Peniche, Edilberto Valencia Zip, Ricardo Gutiérrez y un servidor. Éramos 12. Éramos porque solo quedamos vivos Ricardo Sí. Gutiérrez ¿Y y un servidor. Sí, señor. Los otros 10 ya pasaron a mejor ¿Cómo vida. no? Sí, señor, eso está viviendo ahorita. Unos de muerte natural, otros por accidente, otros Así prematuramente, lo que fuera. Pero todos ellos están muertos. Tomás Vargas fue un accidente. En un accidente terrible, ¿cómo no? Yo lo conocí, sí. lo traté. Era una época que ser panista se pagaba con sangre, o con huelgas de hambre, con la que tú hiciste una vez, yo te fui a ver. Estabas en tu cata, ya acostado en la Plaza Grande. Yo quiero decirte que era un pan testimonial. ¿Sí, cómo no? Que nos movían las ideas, nos movían los principios. Ahí está la desgracia. Nos movía el amor a lo que creíamos. Nos movía el deseo de hacer un México mejor. Pero mis amigos me decían que yo estaba loco. Sí, ¿cómo no? Que si quería cambiar. Hasta tu papá. Bueno, ¿Cómo eso- te vas a dar? Me dijo un día tu papá. Pero ¿cómo piensa Xavier que le va a ganar a Víctor Cervera? Porque una vez te diste con Víctor Cervera Sí, por el cómo no, primero electoral, ¿no? En el 82. En el 82. Así es. Voy a decirte una cosa muy importante. Yo estoy, corrígeme por favor, convencido de que cuando Carlos irrumpe al plano nacional con tanto vigor, es increíble que haya sido tan efímera su vida, empezó, y con los bárbaros del norte, solo que el más refinado, era un hombre muy sofisticado intelectualmente, es cuando empiezan a tener, se acaba la brega de eternidades y llegamos a la edad de las realidades. Vamos a ganar, vamos Yo creo que a Carlos le toca una época de transición. Acuérdate que a Carlos se le acusaba mucho de ser gradualista, Sí, porque él pensaba que las cosas tenían que ser así, sí. que la democracia era algo que se tenía que ir conquistando y que tenía que empezar por ganar la batalla cultural. Es decir, que el pensamiento del humanismo fuera ganando terreno. El humanismo finalmente demócrata cristiano, que era el que, Sí, cómo no. que profesaba Carlos, Fue hasta vicepresidente, ¿no? se basaba en 3 principios: igualdad, libertad, fraternidad. ¿Vale la Revolución Francesa? Bueno, es que precisamente esos principios hacen acabar con la monarquía y empieza la época de la república. Sí, ¿cómo no? Al empezar la época de la república, las repúblicas se dividen en 2 tipos de república: las que luchan por la libertad y las que luchan por la igualdad. Sí. Y la historia de todo el tiempo de hoy es el tiempo de las izquierdas y las derechas. Así ahí empezó. La igualdad. Los jacobinos y los girondinos. Y a la derecha, ¿verdad? Y lo que nunca se volvió una virtud cívica fue la fraternidad. Para que la igualdad Mira. la igualdad y la libertad, puedan convivir, se requiere del frater, del sentido cívico del frater. Así como la moral es una virtud personal, la ética es una virtud cívica. Y el frater es una virtud personal, ¿verdad? Pero volverlo virtud cívica significa llegar al solidarismo, a la solidaridad, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que es la esencia de la persona. Bueno, lo estás conversando, es de una profundidad enorme. Sí, ¿cómo no? Historia histórica. Aludo antes de irnos. A él, ¿cuánto se le criticó? Le decían la ardilla porque siempre estaba en los pinos. ¿Cómo se decía? Concertacionista. Y él decía una cosa que yo le oí, tú más, que eres discípulo, o bueno, brazo con brazo luchaste con él. El buen político es que él sabe conciliar asimetrías. Así es. Y la política es el arte del bien posible, no de lo perfecto. De lo perfecto. Eso está increíble. Yo fui campeón de oratoria, no sé para presumirlo, nunca lo pongo en mi currículum. Y él fue mi asesor. Y en la improvisación, bueno, si no hubiera sido por Carlos, quién sabe qué me hubiera pasado, deber de participar en política. Y él me dio la definición y otro sé de puntos. Y la primera definición, para los griegos, nunca lo voy a olvidar,
la política es el arte de vivir en sociedad. No es el arte de discutir, ni pelear, ni la lucha por el poder. Es la gran enseñanza de Carlos Castillo, dice Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, hoy, dice, la gran enseñanza de Carlos Castillo Peraza fue que desde la oposición se podía influir. Así fue, así fue. Así fue. Bueno, lo primero es saber mantenencia. Estamos en un programa de lujo, no se lo pierda, porque aquí esta introducción que puede mostrar la talla del hombre del señor Abreu Sierra, que es ideólogo y es, según Manuel Conde Ontiveros, en paz descanse, era la columna vertebral del panismo en Yucatán. De los alcaldes, todos eran deudores tuyos. En ese sentido, nosotros somos deudores tuyos también. Decía tu compañero Manuel Conde Ontiveros, no, hombre, nada, no vale nada, date cuenta. Con todo respeto para todos. Ninguno vale, lo único que vale es Javier. Yo creo que todos tienen su valor, claro. Todos tienen su momento y su aportación. Sí. Nos vamos y regresamos. Tradicional, moderna y amigable. Aquí vivimos y nos encanta disfrutarla. Ahora el reto es mejorarla. Yo decido por más empleos. Yo por la protección de Duque. Tú también. Decide Mérida y participa con tus propuestas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Yo decido. Estamos de regreso transmitiendo desde el Hotel Mérida Misión, aquí en el barrio de La Mejorada, calle 59, calle aristocrática. Pero bueno, la zona es, lo hemos dicho muchas veces, pero no por dicho debe dejar de decirse, es el corazón de la ciudad, del tiempo de los mayas, porque aquí estaban todos los templos, es el barrio santo, aquí estaba San Benito, San Antón, Baclunchán, pues frente al palacio, frente a la catedral, a un lado del palacio municipal, y aquí había dos chicas al norte, sobre esta calle, que es la 50, había dos templos pequeños, por eso era cerros, es como decir Xcancijó, la ciudad de los 5 cerros. Bueno, mi querido Javier, jugando con la J y la X, tenemos un pan. ¿Te refieres al que está aquí servido en la mesa? No, aquí no hay pan, aquí hay frutas. Sí. Fíjate, el único pan aquí eres tú, ¿no? Se le pidió que no nos trajeran pan que contigo daba. Tenemos un pan muy diferente en Yucatán, bueno, en México, o sea, también. Muy joven, no tienen la influencia de Carlos, como la tuvieron, ahí va, Manuel Fuentes, tú, Luis Correa. Así es. Miguel Gutiérrez. Ah, Miguel Gutiérrez Machado, claro. Eran 5 ustedes, ¿no? ¿O eran cuántos? Bueno, ellos 13 fueron alumnos de Carlos en el CUM. Sí, ¿cómo no? En el CUM de los 70s. Iban un año atrás de mí en el colegio. Donde dábamos clases, Carlos y yo, precisamente. Sí. Y otro personaje que no es panista, Guillermo Vela Román. Guillermo Vela ya no estaba en el CUM. Ya no, me dio clase en tercero de prepa cuando ellos estaban en segundo. Algo así como lo que tú dabas, problemas económicos y algo así. Entonces yo heredé esa materia de Guillermo Vela. Ah, mira. Al siguiente año, en el 76. Un semestre me dio clase a mí. Bueno, yo te decía, sí hay en el PAN, yo digo 3 épocas. El PAN testimonial. ¿Ustedes? Que es desde la fundación y donde hay triunfos electorales, porque se da el triunfo en Yucatán de Víctor Manuel Correa Rachó en el año 67, como un fenómeno ciudadano. Brutal. Totalmente ciudadano, no de partido, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? También en otros estados de la República, como en Sonora se gana la capital de Hermosillo, como en San Luis de Potosí gana el doctor Nava, como en Rosas Magallón, en Baja California Norte. Esos fenómenos aislados se dan como en el PAN testimonial. Bueno, se decía que el doctor Nava, el licenciado Correa, hasta el presidente de la República los respetaba. Claro. Gustavo Díaz Ordaz, hasta él los respetaba. Creo que si hubiera estado aquí, hasta él hubiera votado por ellos, ¿no? Así es, pero bueno, hay una época. Hay una segunda fase, que es la irrupción de lo que nosotros llamamos
el neopanismo, los bárbaros del norte, como les llamaron en alguna época, ¿verdad? Donde entran gente como Manuel Cloutier. Tu jefe, tu maestro, Luis H. Álvarez. No, Luis él venía mucho atrás. Mucho atrás. Pero agarra mucha preeminencia desde entonces. Don Luis entra en 1956 es al PAN. candidato a la presidencia de la República. En el 58. En el 56 fue candidato a la gobernatura de Chihuahua. De Chihuahua. Él va invitado por Manuel Gómez Molina a una convención y va de curioso y sale candidato en esa convención, ¿verdad? ¿Para la presidencia? No. Para la gobernatura de Chihuahua. Pero allá en los años 80, a partir del 84, después de aquel movimiento de México en la libertad, etc. ¿Cómo no? Empieza a despertar la participación de gente del norte, empresarios, técnicos, tecnócratas, gente preparada, que llegan al PAN, adoptan la doctrina del PAN, pero traen tecnología, traen metodología, traen otras ideas de nueva mercadotecnia, resistencia civil pacífica, etcétera, para empezar a irrumpir en puestos de poder. Y empieza el PAN a ganar gobernaturas. Se da la primera con Baja California. Ernesto Rufo. Eso fue ya con Salinas de Gortari, ¿eh? Es en la época de que es presidente don Luis H. ¿Sí? Y después viene Carlos Castillo, y con Carlos Castillo se ganan otros estados, ¿verdad? Sí, ¿no? Hasta ahí el panismo iba bien, era una simbiosis con luchas ideológicas como las hubo siempre, ¿no? La primera lucha ideológica y más fuerte del PAN para mí fue la de 1974-75 entre los... Don Pablo Emilio Madero. No, es José Ángel Conchero con toda la corriente empresarial y versus Efraín González Morfín, que era el presidente del partido. Uy, pero González Morfín también tenía su onda así, era de derecha, muy fuerte. El solidarismo, ¿no? González Luna, estoy hablando de González Morfín, el hijo, el del pensamiento del solidarismo. Allá hay una crisis en que salen muchos del partido, 20, pero en este entonces 20 sobre 100 eran el 20%, ¿verdad? Esa fue la primera que dices. La primera crisis. De hecho, en el 76... Luego hay Pablo Emilio Madero con otro grupo. En el 76 salimos a la candidatura a la presidencia de la República sin candidato. Porque fruto de esa ruptura que hubo en el 75. Sí, señor. ¿Verdad? En el 80 y cuando vienen los bárbaros del norte, los años 90 se arma otra lucha ideológica, la de los que se llamaron Foro Doctrinario. Sí, ¿cómo no? Contra don Luis Álvarez, Manuel Cloutier, el Negro Elizondo, Carlos Castillo, que estaba en ese grupo. Y del Foro Doctrinario estaba gente como José Jesús González Ishmal, como Pablo Emilio Madero, como Abel Vicencio Tobar. No, Abel Vicencio permaneció fiel al partido toda su vida. No se salió. Bernardo Batis estaba en ese grupo. Ellos sí se salen, muchos de ellos se van al PRD y Pablo Batis, González Ishmal se van al PRD y Pablo Emilio Madero se va al Partido del Gallito, al Partido Demócrata Mexicano, ¿no? ¿Verdad? Esa es la segunda crisis fuerte del partido, ¿verdad? Eso está bien, está interesante. Eso que ganamos la presidencia y surge un nuevo PAN. El PAN de los que durante 12 años vivieron y nacieron con el poder. Es lo más peligroso. Bueno, eso es parte de la historia del PAN de hoy. De los que nacieron y vivieron con el poder y que renunciaron a sus raíces democráticas y empezaron a negociar con el poder como se hace en el PRI, o sea, sigue en el PRI, ¿verdad? Y entonces eso crea una crisis nueva interna y que vamos a ver cómo sale este proceso que viene del PAN, este proceso que viene en la elección del presidente nacional, donde hay pues 3 grupos, ¿verdad? El grupo de Marco Cortés, que representa al grupo que está ahorita al mando del partido, el grupo donde va el sonorense, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que tiene segundo a bordo y que se ve que el que lo pilotea es Rafael Moreno Valle, ¿verdad? Con el apoyo de varios gobernadores, ¿verdad? Y un tercer grupo que está Manuel Gómez Morín, que está respaldado como gente como Alberto Cárdenas, como Carlos Medina Palacencia,
gente que le ha dado mucho valor moral al partido. ¿Cómo no? Entonces, hay tres grupos. Vamos a decir, el grupo actual, el grupo que manejan los gobernadores, algunos, la mayoría, y el grupo que quiere regresar a las raíces, ¿verdad? Que es el grupo de Gómez Morín. Gómez Morín es nieto del fundador del PAN. Sí. ¿No? Entonces, esta contienda... ¿Ese es Gómez Morín qué? ¿Cuál es el segundo apellido? Martínez del Campo. Uy. La familia Martínez del Campo era la dueña de Los Pinos. Sí, ¿cómo no? Que expropió... No. No Martínez te lo estoy- del Río. Martínez del Río. Bueno, Es- ellos eran los dueños De los Pinos. de Los Pinos. Se llamaba la Hacienda La Hormiga. Así es. Y en épocas... Eran riquísimos. En épocas de Lázaro Cárdenas la expropian. ¿Cómo no? Y la hacen la casa presidencial. ¿Cómo no? Para no ir a Chapultepec. Así es. Él que era austero. Hay algo increíble en lo que estás diciendo. Primero, pero antes de que yo vuelva a esto, se nos pasó un punto. Krauss dice, y creo que tiene mucha razón, que México cambió, lo que estamos viendo, el cambio fuerte empezó 68, y dime 88, cuando don Luis H. hace cuando el caso de Chihuahua, de Terrazas y de don Luis. 86. Allá cambió México, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que el 68 sí es un parteaguas. Sí, ¿cómo no? El 86 es otro parteaguas y el 94 es otro parteaguas. Completo. Sí, ¿cómo no? Yo creo que son tres momentos que van conformando la historia del México moderno y de pronto el 2018 puede ser un parteaguas. Por supuesto. Voy a describir un momento la opinión de Krause que comparto. En parte porque yo en el Hotel Aristos, donde pasaba yo mucho tiempo, hablé muchas veces con ellos. Acababa de salir don Luis de su dieta, de su ayuno. Siempre fue muy delgado. No sé si te acuerdas que estaba chupado el hombre y todo. Y hay un punto muy importante, el discurso de la Madrid, del PRI, quedó vacío. Si ya no existía revolución, quedó peor. 100 y tantos intelectuales del primer orden de este país, o menos, publicaron aquel famoso desplegado que circuló por el mundo entero sobre el caso Chihuahua. Estamos hablando de que lo mismo afirmaba Lorenzo Meyer, que era un hombre de izquierdas, Aguilar Camín, que era un hombre de izquierdas, hoy ya no es Aguilar Camín, que Krause, Paz, Said, el grupo de Letras Libres, completo, el grupo de Letras Libres completo firmaron. Y dejaron, y fue una cosa que, ¿cómo diré? Obligó, por la debilidad financiera que hoy no tenemos, al gobierno, obviamente hicieron el fraude del 88, eso no cabe la menor duda, pero obligó a rectificar a mucha gente después de eso. Y es que el 86 dirigía la Secretaría de Gobernación Manuel Bartlett. Imagínate. En el 88 la dirigía Manuel Bartlett. Y hoy eso es de las incongruencias incomprensibles que esté dentro de un movimiento de renovación. Ese es el daño, ese es el gran daño que decía Churchill, que un estadista es el que no está pensando en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Yo digo que para bien y para mal estamos dando un testimonio a los jóvenes con este tipo de incongruencias dramático, pero en serio feo. Como país no vamos a ir a ningún lado con este tipo de incongruencias. Ahí tienes el ejemplo alemán de Helmut Kohl, que cuando cae el muro en el 87, con el sentido de frater, decide unir a las dos Alemanias. ¿Cómo no? Y sabe que va a perder las elecciones, si lo hace. Y pues une las dos Alemanias, pierde las elecciones, su partido, el Partido Demócrata Cristiano, gana los demócratas sociales, ¿verdad? Y a la siguiente elección vuelve a ganar la democracia cristiana porque se entendió que eran hermanos y que no podían vivir separados y que tenían que estar juntos. Sí, como no, este es un ejemplo muy hermoso, precioso. Eso es algo de lo que tenemos que aprender. El estadista ve a las siguientes generaciones. Sí, cómo no.
¿No ve la siguiente elección? El politiquero solo ve Hizo- el inmediatismo. Te voy a decir, antes de que comamos un corte, es el gran reproche que le hago a los ponistas contemporáneos. Pensar demasiado, entre comillas, en la siguiente elección y no estar pensando como ustedes en la siguiente generación y en algo que Castillo Peraza enseñó, como dice Muñoz Ledo. No importa, perder una elección no es estar derrotado. Si yo soy sólido en mi discurso, como Carlos, desde mi posición. Bueno, nada más voy a decir una cosa, para que quede claro. Influía tanto este hombre, que cuando matan a Colosio, el presidente de la República le dice: ¿a quién pongo, Carlos? Y dio su opinión. Y dio su opinión. Tú estabas con él, ¿no? No estaba. Afuera. estaba. No estabas con él en ese día. ¿Y cuándo fue el día que te dijo vi llorar a un presidente? El día después del error de diciembre. Ah, en la torre, otra. Y salió Carlos Castillo y dijo: hoy tenemos que ser primero México y después el Papa. Las decisiones tienen que ver por el bien de México, hay que apoyar al presidente. Sí, cómo no. Ya había hecho su primer discurso, como el de Churchill, aquel que se fue contra su partido, famosísimo, que se le llamó el Last Lion, el último león, tenía menos de 30 años. Carlos, tú te acordarás mejor que yo, dio aquel famoso discurso en el 78, cuando lo del stock, que se fue una mancha de petróleo a los Estados Unidos y quisieron regañarnos a los Estados Unidos. Y dijo: tenemos que estar al lado del presidente López Portillo. El primero que se tambaleó en su silla fue el presidente López Portillo. ¿Qué le pasó a este muchacho, no? Él era diputado federal en la 51 legislatura. Advirtiendo algo, cuando vino aquí una vez López Portillo, él había perdido las elecciones contra el general Alpuche, fueron a protestar y le pegaron sus buenos golpes allá, los guaruras, ¿te acuerdas? Sí, en el Peón Contreras, tú estabas allá, le dieron unos buenos trancazos. No pesó en el ánimo de Carlos cuando salió a favor de López Portillo. Así es. Lo primero es saber mantenencia. Nos vamos, estamos con el licenciado Xavier Abreu. Ahorita se va a poner mejor. No se vaya. Tradicional, moderna y amigable. Aquí vivimos y nos encanta disfrutarla. Ahora el reto es mejorarla. Yo decido por más empleos. Yo por la protección de Duque. Tú también. Decide Mérida y participa con tus propuestas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Yo decido. Estamos con el licenciado Xavier Abreu Sierra aquí en el Hotel Mérida Misión, en el barrio de La Mejorada, en la calle 50 y media. Por Lambiscones, cuando vino don Porfirio en 1906, esta calle se le puso Avenida Porfirio Díaz. Desde luego nadie le dijo Porfirio Díaz. Te quiero comentar que aquí a media cuadra, en la mera esquina del Parque La Mejorada, tuvo durante 10 años su consultorio mi papá. Ah, sí. Y al lado estaba la farmacia Mejorada, que luego se cambió enfrente. Famosísima la farmacia La Mejorada. Y Héctor, que era el que ayudaba en la farmacia Mejorada, al cabo del tiempo compró la farmacia Mejorada y se volvió el dueño. Ay, mira. En ese entonces yo vivía en Chuminópolis, tenía yo 3, 4 años y veníamos los domingos acá al Parque de La Mejorada, estaba el cine enfrente. Sí, el Alcázar. El Alcázar. Y había un puesto de panuchos y salbutes en el parque. Allá cenábamos, luego íbamos al cine temprano, cenábamos y luego nos íbamos a la casa, ¿no? Mira. De manera que Su papá fue uno de los grandes ginecólogos. Bueno, pasó a la eternidad ya sentenciado, como hubiera dicho Pita Amor, por haberme recibido a mí. Se dirá que el doctor... Y a los Navarrete Muñoz. Todos. Todos los Navarrete. Vivía mi mamá en los Estados Unidos y venía en el avión a consultar a su papá. Y preguntaba: mamá, ¿por qué? Le tenía mucha confianza, tenía miedo de que algo pasara en otra parte. Entonces venía a consultar y a dar a luz con el papá, del que, bueno, nos recibió a los 6, ¿sí? ¿Cómo no? Así es. Y a mí también. ¿Y a ti también? Sí, claro. Ándale, porque está prohibido. Yo fui el primero de sus hijos que nació con él, porque mi abuela era comadrona, mi abuela materna. Ah, mira, de ahí de raza le viene el galgo.
la materna. No, por el lado de tu mami. Y además había un matriarcado en esa familia Sierra muy fuerte, ¿no? Y entonces no dejaba que sus hijas dieran a luz en cualquier parte, tenía que dar a luz con ella. En la torre. Pero pues yo fui el primero que nació con mi papá. Con tu papá. Así es. El PAN yucateco Así es. vuelve al poder. Vuelve al poder. Voy a decir algo antes, Yo soy un convencido, casi lo he estudiado, lo he publicado, de que ganaste las elecciones, te hicieron un gran chenchullo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. Otro día hablaremos, ¿sí? Y ¿Sí? es una historia que vale la pena revisar por la oportunidad que me dio a mí de trabajar en pueblos y comunidades indígenas 6 años, Claro. que fue una maravillosa riqueza ¿En México? en México. Sí, cómo no. Claro, pero digo, quiero decir, se equivocan. Hace poco alguien escribió, con bastante ignorancia, creo yo, mala fe, no lo sé. Por eso se fueron, lo sacaron del poder. No lo sacaron del poder por eso. No, ellos no salieron del poder. Patricio Patrón hizo un buen gobierno y Xavier Aviero, bueno, es todavía, pero en aquel momento era un personaje muy querido y muy respetado por todo Yucatán, por su labor como alcalde. Bueno, pero eso es otra cosa. Vámonos a ver yo me siento un poco nervioso de ver el PAN actual. Bueno. Creo que eso que dijiste de los 3 de México, aquí se ha vuelto uno. Yo ya no veo fuera de ti. Fíjate, dime uno de la vieja guardia que esté. Yo creo que ideológica. Yo creo que hay gente joven que está en posición de que te puedo decir, meto las manos en el fuego por ellos, ¿verdad? Nombres como en la última cena. Empezando con Mauricio Vila. Ajá. ¿Verdad? Empezando con Mauricio Vila. Efectivamente, para mí es un político que... ¿Eres tu discípulo desde el fútbol? Xavier fue director técnico de muchos Por equipos supuesto de que no le toqué como entrenador porque es más chico. Él nacía cuando yo era entrenador de fútbol, ¿verdad? Pero en la Marista y todo, ¿no? No, yo dejé de entrenar fútbol en el 84 cuando me fui de diputado federal en el año 85. No había nacido. Bueno, estos tenían 3 años, dos sí, años. No, claro. Pensé que pero jugó con mis hijos. Ajá. Y de alguna manera, trabajó también conmigo en la Secretaría de Desarrollo Social. Fue algo contigo, ¿no? Pero... Sí, trabajó allá, era parte de mi staff. ¿De quién fue secretario particular? Yo diría, fue parte de mi staff. De tu staff, tuyo. Sí. Ok. Bueno, mírate, pues allá, que quede claro, O sea, hay un vínculo ideológico e intelectual. Y filial, diría yo. ¿Filial? Sí. Mire, filial. Eso es importante. Hay un extremado respeto y cariño entre ambos. Mira, eso no lo sabía yo. Pero yo pensé que lo habías entrenado en la Marista, no sé por qué. En casa de César Briceño, en el año 2006, hago una presentación con gente de la sociedad civil para decirles que iba yo por la candidatura de la gobernatura. Ajá. Y el que me presenta es Mauricio Vila. Mira. Efectivamente, él siempre fue cercano a mí, ¿no? Sabía que sí, pero no sabía que tanto. No soy de su primer círculo de decisiones políticas, pero soy una persona que me pide opinión y respeta mis opiniones, ¿no? Eso está bien que no seas del primer círculo, ¿no? Decía aquel Hopkins, que era el consejero único del presidente Roosevelt, ¿no? Le dijo Churchill, me gusta todo de usted. Harry me parece que se llamaba. Menos que sea usted del primer círculo. Pero el primer ministro, ¿por qué me dice? Estaba muy enfermo ese Hopkins. ¿Por qué me dice eso? Por varias razones. Primero, porque todos te tiran. Y segundo, porque un favorito no tiene amigos. Así es. ¡Chin! Nunca se me olvidó esa frase cuando leí la historia de la Guerra Mundial. Aquí y tengo que hablar claro, se está preparando un equipo con mucha visión, con gente de sociedad civil, con gente del partido, con todas las tendencias del partido también, o sea, hay de todo, ¿verdad? Porque es finalmente un gobierno plural que se pretende hacer, un gobierno equilibrado entre hombres y mujeres, en el nuevo esquema de la paridad. Sí. No sé si la paridad sea lo mejor o viene de parir.
No, sí, pero bueno, no te metas en líos con la otra mitad, con el continente oscuro. No, para nada. Yo creo que claro. las mujeres que están llegando hoy están llegando por méritos. María Fritz. Por méritos llega. María Fritz y otras que van a estar allá en el equipo llegan por méritos, no llegan por paridad. No llegan por paridad. Llegan porque merecen estar en el lugar. Han demostrado su valor en la vida pública o en la vida social, porque hay gente que se está incorporando, que viene de la vida social, que han demostrado ese valor y van a estar allá, ¿no? Entonces vamos a ver un gabinete que no lo podemos entender quienes tenemos muchos años vividos, porque a veces pensamos que para tal puesto debería haber sido fulano, que para tal puesto debería haber estado acá. No, el chip de esta gente joven es otro. Ellos tienen un enfoque a resultados mucho más claro que nosotros. Es un hecho. Perdón que te interrumpa. Eso que estás diciendo lo subrayo. Los políticos modernos, pero no solo los políticos, pero vamos a hablar de políticos. Pero estoy hablando de los yucatecos, ¿eh? Sí, cómo no. Tienen una visión muy clara del resultado. Yo a veces pienso que el cuanti engaña, los números son un invento del hombre, nadie ha visto un 5 en la naturaleza, y luego el hombre se quiere regir por números, pero se quiere que los números gobiernen su vida. Es un Frankenstein que hemos creado. No se los critico, porque a la vista está. Bueno, ¿cuántos premios se ha llevado este ayuntamiento, no? Bueno, y además, a la luz podemos decir, si hacemos vista para atrás, quiénes han sido los mejores gobernadores de Yucatán, uno tiene que reconocer quienes dejaron cosas estratégicas. Sí, transformaron en el futuro del Estado. Sí. Por ejemplo, del doctor Luna casi no se le reconoce nada. Sin embargo, los primeros institutos de investigación, el CICI y el CINDESTAP, llegaron a Yucatán en el tiempo del doctor Luna. Sí, cómo no. Y el CICI y el CINDESTAP tienen mucho que aportar y han aportado mucho. Han aportado mucho a la historia. A la historia del sí, Estado cómo de no. Yucatán. Bueno. Sobre todo los dos. De Víctor Cervera se podrá decir muchas cosas. Muchas cosas. Pero bueno, es excepcional. Pero bueno, es excepcional en la historia de 500 años. La visión de estratega del Estado es de Cervera Pacheco, hay que reconocerla. Nos dejó lo que criticamos tanto del puerto de la altura, ¿verdad? Pero te voy a decir rápidamente, tú sabes que ese es un proyecto que tenía don Manuel Mieditera, que lo fue a exponer, que los Peniche pagaron un estudio. Adolfo era muy cercano a Cervera. Sí, ¿cómo no? Que los Seijo pagaron otro estudio, que cuando hacen el puerto de Yucalpetén dragan para que ahí sea al mismo tiempo el puerto de altura, porque no necesitábamos, ¿no? Y sin embargo, el único que llegue, cuando él tenía una capacidad, tú lo trataste mucho, fuiste alcalde cuando él fue gobernador, él tenía una tremenda capacidad de hacer que las cosas sucedieran. Bueno, no era idea de él comienza el puerto en su interinato y ¿Tirando piedras? Tirando piedras, que a lo mejor no era la mejor forma de hacerlo. Desde luego que no, pero era la única. Era la forma que se podía hacer en ese momento. ¿Qué sería Yucatán si no tuviera ese puerto? ¿Quién sabe? No tendríamos la industria porcícola, ganadera, ni la avícola como la tenemos hoy. Nada. Luego, el tema del cerco que le hace a Mérida con las maquiladoras en Vaca, en Motul, en Tixpehual, en Junumba. Ya tocaste teclas interesantes. No hay pobreza en Mérida, tú lo sabes, no existe. Bueno, es un 5% de no existe. O sea, la pobreza extrema. Cuando yo tengo amigos del ITAN que han venido por distintos cursos y graban, cuando yo les muestro el sur, o sea, las colonias proletarias, dicen, ¿y aquí la pobreza dónde está? Bueno, y lo que pasa es que ha tenido ayuntamientos muy buenos. Y también, desde luego, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, no entienden que no haya baches, no entienden la limpieza de las calles, pero lo que más no entienden, se los voy a decir de una vez, para que sepan, lo que más me sorprende a mí, las glorietas y el asunto que el que gana la glorieta, los demás se la dan. No hay semáforos. Yo hace poco, un amigo mío de México, escritor importante, Mario Bellatín, que vino, me hizo dar la vuelta. Casi me pega. Oye, ven acá. ¿Por qué? No,
No, no puedo creer esto. No, ha vivido en Lima, ha vivido en muchas partes del mundo. No creo esto que veo. Y no oigo que nadie pite, y no oigo que nadie se arrebate. No oigo nada. Mira, en Cancún lo trataron de hacer y no. Pero bueno, volviendo, hizo dos cosas, ¿ah? Eso y la seguridad. Él fundó las bases. No solo la seguridad pública de los seres humanos, sino la seguridad sanitaria que permite a Yucatán hoy ser un estado, junto con Sonora, los dos únicos estados que pueden exportar todo tipo de carnes. No, sí se merece el hombre todos los homenajes. Tradicional, moderna y amigable. Aquí vivimos y nos encanta disfrutarla. Ahora el reto es mejorarla. Yo decido por más empleos. Yo por la protección de Duque. Tú también. Decide Mérida y participa con tus propuestas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Yo decido. Le queda corto, ¿ah? Y luego yo diría Patricio Patrón, que hace también un gobierno moderno. Mejoró la infraestructura. Mucha infraestructura, la mejoría del anillo periférico. Cosas de salud, hizo muchas cosas importantes. Así es. Y lo más, el testimonio, volviendo a lo mismo, ¿eh? Lo más importante es en lo que cabe. Si él, sí, tú y otros miembros de su gabinete. Escrupulosos hasta la patología del manejo del dinero. Yo te puedo decir que es otra de las gentes por las que pongo las manos en el fuego. En ese sentido, sí. Pero una cosa... Tenemos una virtud los que hemos sido honrados en la administración pública, que hoy si no trabajamos no comemos. Bueno, es el primer caso tú, ¿no? ¿No? Patricio igual. No, también. ¿Y Manuel Fuentes? Y Manuel Fuentes. Y Patricio tendría derecho desde hace unos meses de cobrar una pensión. ¿Que no cobra? Y no la ha podido cobrar. No, sí se las ha visto duras, ¿ah? Pero eso que está diciendo López Obrador, y eso que estamos viendo en España. Álvarez, que no vino hoy, dijo aquí, el día que presenté mi libro, que Mariano Rajoy era un ejemplo para América y para México, porque después de haber sido primer ministro español, había ido a un pueblo como juez mixto, y le dije, oiga maestro, aquí estábamos arriba desayunando, delante de un montón, le interrumpo y le acoto. Manuel Fuentes de Alcocer, otros alcaldes han salido bien forrados, sin decir nombres, dirige un taller mecánico sumamente modesto y despacha en una mesa de Coca-Cola y está allá y mete autos. Patricio Patrón vive con muchas apreturas, como la mayoría de los mexicanos, luchando, también Manuel, pero Patricio todavía tiene hijos que van al colegio, que cuestan un huevo, iba a decir una palabra horrible, cuestan mucho dinero, un huevo de dinero, y el hombre tiene que apagar los aires, apagar la luz para poder pagar. Eso es el honor de Yucatán. Ellos, como tú, que a tu edad tienes que seguir chambeando para comer, por decirlo así. Así es. Son el honor, esos son ejemplos para las próximas generaciones. Mira, yo no sé qué tanto agarró Cervera Pacheco, no lo sé, pero también su familia vive con mucha modestia, mano. Con una medianía, y él también. Eso que está diciendo López Obrador, perdóname, pero Cervera Pacheco, con todo respeto, era un hombre, bueno, si hubiera visto lo que pasó después, a nalgadas hubiera sacado a gente del Palacio de Gobierno. Por eso hablamos de gente que hace historia. Que hace historia, que está preocupado en eso. Y la historia de un gobernante es qué sendero deja estratégicamente para que la población sea mejor. En Mérida, por ejemplo, si hay algo que ha ocupado a los alcaldes es preservar la identidad cultural. Eso es importantísimo. Meridano. Importantísimo. El tema cultural. Sí, como es fundamental. Bueno, y tú tú mostraste para todo México, no solo para Yucatán, lo mostraste en tu administración. Casi estoy seguro que fue la primera. En la historia. Porque era puro show, espectáculo, la verdad. Contigo hubo una cosa más profunda. Mostraste que si la política nos cura de la economía, la sociedad nace enferma de economía, hay ciclos económicos, y la política nos cura de eso. Protestamos, fue el gobierno etcétera, etcétera, que venga otro. ¿Okay? La cultura nos cura de todo.
Sí, Es el deseo de cualquier gobernante crear ese clima que se creó en tu administración y que otras administraciones han seguido. Renan la siguió muy bien, ¿verdad? Renan puso su grano de arena con la noche blanca, ¿cómo no? Etcétera, etcétera. Ese clima de efervescencia cultural que purifica el discurso público, ¿no? Así es. Dijo Renan Barrera, ahora que tomó posición, Mérida es una ciudad sofisticada, de gente, una sociedad sofisticada. Es verdad. Y esa identidad, ese es el éxito de tu capital americana. Yo creo que el planteamiento de la capital americana era ese. Darle identidad. Fortalecer la identidad. Sí, tremenda. Y convertir en lo que ya somos, una ciudad multicultural. Sí, ¿cómo no? Convertir el diálogo multicultural de la ciudad de Mérida, ¿no? Era importante. Por eso abrí yo la capital americana con una conferencia ¿de Carlos Fuentes? De don Carlos Fuentes. ¿Cómo no? ¿En el Peón Contreras? Porque el tema era la identidad. Sí, ¿cómo no? Y la identidad se empieza con la palabra. Estupendo, fue algo estupendo. Voy a decir una cosa. Yo creo que, y repito, porque lo sé, porque lo he oído, porque lo he discutido, hace unos días de alguna manera lo discutí, con la que va a ser la directora del Fondo de Cultura Económica, con Margot Glantz, con Gigi López Portillo, la directora del... hablé de algo que mostraste, bueno, que Rafael Tovar y de Teresa también lo tenía, que mostraste tú en tu administración. Olvídate, los alemanes son lo que son y los japoneses son los que son, porque tienen intelectuales, gente que piensa, porque tienen artistas, filósofos, músicos. Me olvido de eso. No puede haber desarrollo si no hay gente pensante muy fuerte detrás. No, nunca va a haber. Hay algo que demostraste más importante, que era un poco la idea de Tovar. Yo no sé si te la copió a ti, pero bueno, finalmente, lo que te digo ahorita, es lo que desearía cualquier gobernante. Lo voy a decir en palabras profanas y de mala fe, ¿no? Es como embrujar al pueblo. No es correcto lo que estoy diciendo, pero es como convocar al pueblo y lo sacas de las cosas miserables y los pones en otro plano. Y volviendo al inicio de la plática, ¿cómo hace cívica la frater si no le das identidad a la frater? Claro. ¿Entiendes? Sí, claro. Tienes que tener la identidad de hermano para poder... Sí, cómo no, por supuesto. Por supuesto. Esto es una cosa que van a seguir todos los gobiernos, en unos en mayor medida y en otros en menor medida. Pero es una cosa que ya quedó clara, ojalá que el gobernador Vila lo entienda y que lo va a entender. Lo entiende perfectamente. Además de lo que hace por el desarrollo, nada hay más popular que la alta cultura. Ya lo discutimos una vez, ¿no? Usamos la lógica de un filósofo. Cuando se plantea la posibilidad de, por segunda vez, Mérida capital americana de la cultura, Vila me llama y me pregunta, y le digo, es que la cultura es la identidad de la completamente ciudad. Es la identidad. Completamente. Bueno, ya nos vamos. Bueno, Xavier, nos quedan muchos temas pendientes, muchos. Estábamos empezando, de 4 capítulos, este es el segundo. Pero bueno, ya no te podemos robar más tiempo. Queríamos hablar un poco, dame unos minutitos más, flaco. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo ves dentro de 6 años al gobierno de Vila? Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas... ¿Mejor que el de Patricio? Eso espero. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias son diferentes. No son las mismas circunstancias. Patricio tenía a su favor que estaba Fox de presidente y tuvo mucho apoyo del gobierno federal. Pero bueno, no tuvo el dinero que tuvo Ivonne, los gobiernos posteriores. Si tú revisas los números, ustedes tuvieron 3 años apretadísimos. Pero bueno, finalmente tuvimos también la fortaleza de haber tenido el huracán Isidoro y haber dado una respuesta ejemplar en Yucatán del manejo de la solidaridad. Allá hubo también mucho talento de parte de ustedes, al armar ese grupo y muchas cosas, ¿no? Así es. Talento político extraordinario. En el tiempo de Patricio se dieron esas cosas importantísimas. Tuvieron algo, ojo con lo que voy a decir. Es el único gobierno en los últimos años, oye lo que te voy a decir,
que redujo la pobreza en números reales. Sí, cómo no porque haya este gobierno dice que sí, pero porque cambió la forma de medir. Así es. Eso lo explicó Jorge Carlos Ramírez Marín, no lo digo yo. Él me dio una larga explicación de cómo, por qué habría que sospechar de eso. No sospechar, no son comparables. No había visto una cosa semejante, lo he escrito, lo he documentado un poquito, sino décadas anteriores. Con todo respeto, Cervera en la segunda mala suerte, ¿no? La crisis y todo, terminó mal, o sea, la pobreza, se incrementó, tú lo sabes, Xavier lo sabes, pero ustedes no. Y eso, en nuestros países, es el punto fundamental. Así es. Me preocupa mucho de Vila, que no es lo mismo ser alcalde que ser gobernador. El gobernador maneja el avión a oscuras, en tormenta. Bueno, El alcalde sale si ves la ciudad. A mí me preocupaba Vila cuando iba a ser alcalde, pero con la rapidez que entendió y asimiló y Dicen que aprende muy rápido. muy rápido, pues yo creo que ya dio la muestra que puede, creo que va a poder. Reducción de pobreza, elevar niveles de bienestar. Lorenzo, Leo Zuckerman. El día que quieras venimos a hablar del tema de la pobreza para ver Ese es experto. qué se puede hacer y cómo. Pues a ver si nos vemos la próxima semana, sin falta, y hablamos de la pobreza. Me dijo Zuckerman, doy la cita, se equivocó Anaya en el debate de Yucatán. ¿Pero por qué? Porque cuando Andrés Manuel empieza a decir que es un fracaso el modelo neoliberal de los últimos años, le llama neoliberal, le pudo haber contestado a Anaya y le pudo haber contestado al Bronco. Anaya le pudo haber dicho, estamos en una tierra donde hay casi pleno empleo. Estamos en una tierra, bueno, Mérida, que es la joya de México, ¿no? Y donde la gente ha prosperado hasta un cierto punto, ¿no? Tú y yo sabemos que no es así con los pueblos indígenas, pero también es cierto, ese día vamos a hablar también de eso, de que Loret de Mola dijo, no hay que hacer nada con esto, es todo lo que hagamos, nada más hay que apoyarlos y seguirlos. Y todos han hecho lo mismo porque se han ocupado poco, pero eso es otra historia. Entre paréntesis, con pocas cosas, hicimos una investigación. ¿Sabes por qué se le recuerda tan bien a Patricio en el interior del Estado? ¿Sabes por qué? Pues porque caminó en las calles. Bueno, eso desde luego, ¿no? Además, por las ambulancias. Por esas, miren, lo que no significa para ti, no significa para mí, para esta pobre gente, significa todo. Automóviles de traslado de enfermos. Exactamente. Qué acierto tan grande. Qué 300 vehículos pusieron, ¿no? ¿Cuántos pusieron? 300 y pico. Qué cosa tan increíble. Es un ejemplo para cualquier gobernante. Qué acierto tan grande. Una inversión que no significa nada entre otras, pero que significa la vida para muchos niños, para muchas mujeres que están pariendo, para muchos hombres que infartos no hay en el campo, pero que tienen machetazos, etcétera, etcétera, accidentes. O sea, no significa nada en cuanto, no estoy haciendo una carretera, no estoy haciendo un satélite, no estoy haciendo esto. Pero ese vehículo son vehículos, como nos dijeron, de vida. Significa la vida, significa la diferencia entre tener el agua aquí y tenerla aquí. Estos centímetros se llaman vida. Eso se lo reconocen a Patricio Patrón Laveada, a ti, a todos ustedes. Tú lo sabes, ¿no? Al pueblo que vayan, ¿no? Así es, y esa misma fe tengo con el gobierno que va a empezar. Eso es importante, ¿no? Y yo creo que tienen una visión más efectiva. Tienen mejor puntería. Sí, que el gobierno de Patricio, desde luego. Pero tienen quizá menos política. Mucho menos. Bueno, ustedes eran más políticos. Patricio también hacía muy bien ese rollo, ¿no? Nosotros teníamos más oficio en política. Bueno, algo maravilloso era que convocaban a toda la sociedad. No ha habido después de eso nadie que convoque como convocaron ustedes. Tenían al diario de Yucatán, Patricio, muy a su favor. Ya no hay esa fuerza tan grande de los medios. Porque ya no hay medio que tenga tanta fuerza. Los medios han multiplicado tanto que sí, han pulverizado el espectro del... ¿Cómo no? Ya no es lo mismo. Así es. Bueno, es un placer, como siempre, conversar con este hombre tan sabio, tan valioso para Yucatán y para México. Y yo acabo diciendo que la sabiduría finalmente no es erudición. No. La sabiduría es capacidad de darle sabor a la vida. Sí, cómo no, desde luego. No, hombre, no. El erudito es que él tiene muchos datos. Sabio es el que... Sabio, yo creo que la mejor definición antes de irnos es la que da Homero, si me permites, en la Ilíada. Cuando dice que
Ulises, ¿ok? Tiene frónesis. ¿Y qué es la frónesis? La capacidad que tienen algunos hombres de hacer lo correcto en cada momento. Sabiduría. Y eso es lo que tenía este hombre que inventó el caballo de Troya. 11 años tardó la conquista de Ilión. Y a él se le ocurrió, a Odiseo, que es Ulises, crear el caballo de Troya. No, que me abran las puertas y entramos. Bueno, nel mezzo del cammino di nostra vita, se finì la questione, perché la missione è finita, time is over, yo pienso aquí, un botic, tesh, ¿no? Y etel, cuartilla de chorizo, ya no me acordé el resto. Nos vemos en la luna del próximo lunes. Gracias, Xavier.